La FECIT es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Pilar lleva trabajando en la FECIT más de 15 años, por tanto es alguien que tiene mucha experiencia en esta unidad. Ha sido muchas cosas, trabaja en muchas cosas, hace muchas cosas, pero una de las cosas que quiero destacar de ella es la actitud tan positiva que tiene en esto del acceso abierto, porque nos ha ayudado mucho a los centros y a las universidades en movernos en esta historia que, como todos sabéis, viene por mandato europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco la introducción que tenía para daros, ¿vale? Después, cuando pasemos a la siguiente reunión, introduciré a Agnes Ponsatí del Consejo y a Arantxa Sanz. Así que, sin más dilación, Pilar, te cedo la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por la invitación a participar en estas jornadas, que desde luego para nosotros es una oportunidad muy importante para acercarnos a vosotros, a los centros de investigación y a los grupos de investigación, que finalmente sois los usuarios y los beneficiarios principales de las políticas de acceso abierto. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, como decía Miguel Ángel, es una entidad del sector público estatal que depende funcional y orgánicamente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Es una institución que tiene 15 años de vida, este año cumplimos 15 años, y se constituyó con el objetivo de, 20 años. Se constituyó con el objetivo de ser un instrumento de implementación de las políticas de ciencia y tecnología. Vosotros sabéis que los gobiernos se estructuran en ministerios y los ministerios a veces tienen las competencias distribuidas de una manera no homogénea de unos gobiernos a otros, y la Fundación lo que pretende es dar continuidad a las políticas de ciencia, que sin duda son un elemento básico para la sostenibilidad del país, de manera que independientemente de los cambios que sufra la constitución de ministerios, nosotros le damos esa continuidad. Concretamente, lo que se refiere a las políticas de acceso abierto, en FECIT llevamos desde el año 2007 trabajando en ser un apoyo para esos gobiernos en un correcto diseño y una adecuada implementación de esas políticas de ciencia y tecnología, concretamente las políticas de acceso abierto. El resumen de lo que os voy a contar ahora en esta hora está recogido en esta presentación, que luego la pondré al final también como conclusión. Si solamente tuviera 5 minutos para hablar con vosotros, os diría que las ideas principales son que el acceso abierto y la ciencia abierta son dos conceptos distintos, que tienen un origen y una amplitud semántica dispar, que tenemos una política nacional considerada una política nacional suave, con un mandato de acceso abierto sobre todo a publicaciones científicas, y tenemos una política europea a la que estamos ligados en tanto en cuanto somos beneficiarios de proyectos europeos, que en Horizonte 2020 era un mandato de acceso abierto a publicaciones y a datos, un mandato duro, bastante más duro que el de la política nacional, y en Horizonte Europa, que se acaba de lanzar, como sabéis, tenemos una política de acceso abierto muy fortalecida y una extensión importante hacia el concepto de Open Science. De manera que esas son las tres ideas fundamentales que voy a tratar de desarrollar en esta hora y que al final de la presentación os volveré a resumir. El papel en esta jornada de FECIT es la de actuar como officers. Nosotros no somos investigadores, somos officers de políticas, y mi intención es acercaros la política de acceso abierto y de ciencia abierta de una manera que entendáis cómo se ha constituido y cuáles son los objetivos que persigue, de manera que cuando estéis sujetos a mandatos específicos, tanto del Plan Estatal como de Horizonte Europe o de Horizonte 2020, si sois beneficiarios, entendáis mejor las razones por las que los decisores públicos en un momento determinado deciden que tenéis que tomar una serie de acciones que a priori pueden resultar un tanto incómodas, un tanto desconocidas o suponer una carga de trabajo adicional con la que no contabais. En primer lugar, vamos a hablar de qué es el acceso abierto. El concepto de acceso abierto surge a principios de la década de los 2000. Me oigo con eco. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Ahora ya bien. A principios de la década de los 2000, y el acceso abierto proclama el acceso libre y gratuito a todo el contenido científico financiado
con fondos públicos, en principio a publicaciones científicas y luego posteriormente se va extendiendo el concepto hacia los datos de investigación. Es decir, el acceso libre y gratuito, sin trabas de ningún tipo, ni económicas, ni técnicas, ni legales, para acceder a esos contenidos científicos financiados con fondos públicos. Eso significa que no tenemos que necesitar de un usuario ni una contraseña para acceder a esos contenidos. Lo digo porque a veces el concepto de acceso abierto incluye a veces una salvedad, conceptualmente uno tiende a pensar que si ya puedo logarme y acceder a esa información es que está en acceso abierto, pero el acceso abierto es sin trabas ni económicas ni técnicas. Normalmente el ciclo de la producción científica se rige por unos parámetros y unos procesos muy establecidos, muy estandarizados. Nosotros como comunidad de investigadores accedemos a la financiación pública a través de convocatorias en concurrencia competitiva, es decir, presentamos proyectos a las agencias de financiación correspondientes, regional, nacional, en la Agencia Estatal de Investigación o europea, presentamos nuestros proyectos y obtenemos financiación pública. Con esa financiación iniciamos nuestro proceso investigador y generamos distintos productos de investigación. Se hacen tesis doctorales, acudimos a congresos, hacemos informes entregables. A veces escribimos monografías, dependiendo de la disciplina en la que se escriba nuestra investigación, pero de todos los trabajos que se resultan de nuestra actividad investigadora, solamente hay uno que tiene un circuito comercial de comunicación y es además el vehículo esencial a través del cual nosotros tratamos de comunicar nuestros resultados científicos, que es la publicación de artículos en revistas científicas. Eso es así no solo porque existe un circuito comercial de divulgación de esos contenidos científicos, sino porque además los procesos de evaluación del mérito investigador están fuertemente basados en la publicación de artículos científicos y el índice de impacto de las revistas donde conseguimos publicar nuestros trabajos. De manera que de todos esos trabajos que nosotros hacemos, el artículo científico tiene una relevancia esencial respecto a los demás y es al que dedicamos el mayor de nuestros esfuerzos. Cuando enviamos un artículo científico a una revista y pasamos todo el proceso de revisión por pares, cuando la revista finalmente acepta nuestro trabajo para ser publicado, nos envía un contrato a través del cual nos pide que cedamos la componente patrimonial de los derechos de autor en favor de la editorial. Probablemente sabéis que los derechos de propiedad intelectual tienen dos componentes. Una es la moral, que es inalienable en el sentido de que nosotros siempre vamos a ser autores de ese trabajo y no podemos desligarnos de él. La componente moral no la podemos ceder a terceros. Sin embargo, la componente patrimonial de los derechos de autor es un ramillete de derechos que tienen un comportamiento similar a los derechos civiles. De hecho, son derechos civiles y son cedibles a terceros. Eso hace que nosotros cedamos los derechos de comunicación, reproducción, publicación y todo el lucro derivado de esas actividades en favor de las revistas científicas. Mientras nosotros lo que obtenemos a cambio es el índice de impacto de esa revista y ese crédito invisible que no se monetariza en dinero contante y sonante, pero sí se monetariza en crédito investigador y nosotros lo rentabilizamos en los procesos de evaluación del mérito científico. Eso hace que luego las revistas científicas puedan vendernos a nosotras, las instituciones científicas, el acceso a esos contenidos. Y además se haya generado un negocio paralelo, que es el de las bases de datos de referencias bibliográficas, en este caso WOS y Scopus, que son además quienes miden el rendimiento investigador porque son las dos bases de datos de referencias bibliográficas que nos aportan los índices de impacto. Son a través de ellas, a través de las cuales medimos la supuesta calidad de esos trabajos que hemos publicado. Eso genera muchas disfuncionalidades a los sistemas públicos de I+D. A nivel investigador es una dinámica en la que trabajamos normalmente y ya estamos imbuidos en ese modus operandi de publica o muere. Sin embargo, a nivel agregado, a nivel grandes políticas científicas y gestión de grandes fondos para I+D, genera muchas disfuncionalidades. La más evidente es la de la multiplicación del gasto público para servicios que son equivalentes o que directamente son inexistentes. En este caso, cuando se inician las políticas de acceso abierto, estábamos hablando de triple gasto público, porque pagamos con dinero público la investigación, pagamos con dinero público a través de los salarios de la mayoría de los investigadores que en España
España son empleados públicos, la revisión por pares que hacemos de manera gratuita para las editoriales y además pagamos con dinero público el acceso a la información generada con financiación pública. Esa es la disfuncionalidad más evidente y la que probablemente muchos de vosotros manejéis en vuestro discurso cuando os aproximéis a las políticas de acceso abierto. Pero hay más. Perdemos mucha información científica, puesto que toda la información, antes os decía que hay un circuito comercial que dispersa y distribuye esos artículos científicos. Sin embargo, no hay un circuito comercial que distribuya toda la producción científica mundial y así se pierde mucha de esa información. En este caso, en lo que respecta a las políticas de acceso abierto, la información más valiosa que se está perdiendo, y vosotros lo sabéis como científicos de primera línea, son los datos de investigación. Y actualmente vivimos en un mundo en el que las grandes empresas más lucrativas del mundo están basadas en la explotación de grandes cantidades de datos agregados y nosotros como investigadores seguimos publicando y comunicando nuestros resultados a través de un estándar que es un estándar muy pretecnológico, que es el artículo científico. Pretecnológico en el sentido de que cuando se empezó a comunicar los resultados de investigación a través de artículos, no existían los medios tecnológicos que tenemos hoy en día y ese estándar de 8.000 palabras que tenemos, al que nos sujetan las revistas, esa constitución de epígrafes dentro de los artículos al que nosotros estamos acostumbrados a comunicar nuestros resultados, realmente es un estándar basado en el papel, basado en el momento en el que la única manera de comunicar esos resultados era vía papel. De manera que estamos perdiendo una oportunidad muchísimo más moderna de comunicar resultados de investigación y sobre todo estamos perdiendo la oportunidad de comunicar a hombros de gigantes resultados basados en datos de investigación. Por supuesto se pierden otros resultados, pero el caso de los datos de investigación es hoy en día el que resulta mucho más evidente y más fácil de entender. Además, en el momento en el que se conforman las políticas de acceso abierto no existen infraestructuras de información científica, de manera que si yo soy la nueva rectora de la Universidad Complutense de Madrid y quiero saber cuánto han publicado mis investigadores, la respuesta no la obtengo de ninguna manera, no existe un total de población de artículos publicados en ningún sitio, lo único que sé es de todo lo que han publicado mis investigadores, cuánto han decidido indexar WOS o Scopus, que como veremos a continuación tiene unos porcentajes de indexación bastante mejorables. De manera que toda la producción científica no está en ningún sitio, está dispersa y los investigadores no sienten la presión ni la responsabilidad de rendir cuentas ante su institución, sino de cuánto producen, sino que rinden cuentas ante un tercero, que es una empresa privada con intereses comerciales, como son las grandes editoriales y en este caso las revistas que forman parte de las bases de datos de referencias bibliográficas. Y eso nos sitúa en una excesiva dependencia de proveedores, es decir, que la evaluación que nosotros hacemos del mérito científico de nuestros pares, cuando nos sentamos en las comisiones de evaluación de ANECA o de la agencia, es una evaluación muy parcial y muy sesgada, porque está basada en unos parámetros inapropiados para medir el rendimiento investigador y porque además es parcial en tanto en cuanto no cubre toda nuestra producción. Toda esa definición del problema público dio lugar a que a mediados de la década de 2000 se iniciaran las primeras políticas de acceso abierto. En este sentido, yo que soy de ciencia política, uno de los enfoques clásicos de análisis de políticas públicas y la definición básica de políticas públicas es que una política pública es todo lo que los gobiernos deciden hacer o no hacer para resolver un problema público. Pero los problemas públicos no son realidades objetivas que encontramos de manera evidente, sino que los problemas públicos tienen que ser definidos por colectivos que se ven directamente afectados por esos problemas. Y esos colectivos tienen la responsabilidad de hacer el encuadramiento del problema público y la definición que marca sustancialmente la solución que se da a esos problemas públicos. En este caso, cuando se inicia el movimiento a favor del acceso abierto, son las bibliotecas universitarias y de centros de investigación quienes hacen los responsables de ese encuadramiento del problema, porque son las bibliotecas las que compran los paquetes de revistas científicas que al que luego nosotros tenemos acceso como investigadores adscritos a la institución. Y fueron las bibliotecas las que vieron que conforme
que en un momento de crisis económica, cuando además los costes de producción de la edición científica bajaban drásticamente como consecuencia de la digitalización de esas revistas, vieron cómo el acceso a los contenidos científicos subía, esos costes iban subiendo muy por encima del IPC sin aportar un servicio añadido real. De eso os puede hablar Agnès mucho mejor que yo, porque ella tiene experiencia en la negociación de esas licencias, pero fueron los bibliotecarios, como digo, quienes encuadraron el problema y lo encuadraron de tal manera que tuvieron un enorme éxito en los despachos donde se tenían que tomar decisiones de política científica. Es decir, que hicieron un análisis muy acertado y un discurso muy potente en el que había pocas fisuras y eso caló en primera instancia en la Comisión Europea. La Comisión Europea empezó en el 7º programa marco ya a diseñar sus primeras políticas de acceso abierto con un mandato muy suave. Existía una llamada cláusula especial 39 que nos decía a los beneficiarios del 7º programa marco que hiciésemos el mayor esfuerzo posible por depositar en acceso abierto. Posteriormente, en Horizonte 2020, ese mandato suave se convirtió en un mandato duro y la mayoría de los Estados miembros y los países del entorno de la Unión Europea fueron adoptando políticas similares. Ahora vamos a ver cuál es la política de acceso abierto que se adoptó en España, cuál ha sido su evolución y cuál fue la política de acceso abierto a publicaciones que se adoptó en Europa y cuál ha sido su evolución. Como os decía antes, el mercado de la información científica, quienes se relacionan habitualmente con este mercado de la información científica son las bibliotecas universitarias y de centros de investigación. Y estos son parte de los datos que nos pueden ayudar a entender ¿cuál era el problema real? Normalmente cuando se pone en marcha una política pública tan decidida como la de acceso abierto, suele haber un problema objetivo, o un problema, como os digo, encuadrado por un grupo de afectados y suele haber, entendedme, que voy a utilizar un lenguaje un poco coloquial, unos buenos y unos malos, unos culpables y unos afectados. En este caso era sencillo dibujar la foto de quiénes eran los culpables y quiénes eran los afectados, porque los culpables son mayoritariamente empresas privadas que gestionan los resultados científicos generados con fondos públicos en detrimento de esos fondos públicos para investigación y que además es un negocio muy lucrativo. Muchas veces se dice que es el negocio legal más rentable del mundo porque tiene unos costes de producción muy, muy bajos y además está estructurado en grandes corporaciones. Los costes de producción son bajos porque nosotros producimos, como investigadores, producimos el contenido que se publica, porque nosotros hacemos la revisión de manera gratuita, porque las bibliotecas universitarias, al estar estructurado este negocio en grandes corporaciones, tienen muy poca capacidad de negociación con ellas en la medida en la que las revistas se compran en paquetes, en grandes paquetes. Si la negociación no llega a buen puerto en términos económicos, la empresa proveedora retira todo el paquete y eso supone un problema muy gordo para la institución, en tanto en cuanto los investigadores no podemos acceder a esas revistas. Además, como decía antes, como consecuencia de la digitalización de las revistas científicas, no existe ya ha desaparecido el coste de papel y el coste de envío. No imprimimos revistas, no empaquetamos revistas, no las enviamos a las bibliotecas y las bibliotecas no las archivan en ningún sitio. Todavía queda un fondo antiguo de revistas, pero ahora mismo todas las revistas científicas, prácticamente todas, están digitalizadas, de manera que el coste de mantenimiento de esas plataformas es un coste incremental, no es un coste radical una vez pasado esa fase de digitalización. Y porque además el conocimiento científico, su propia evolución hace que siempre haya espacio para una nueva revista que se encargue de una nueva disciplina o una nueva subdisciplina dentro de un campo de conocimiento. Es decir, que es un negocio que difícilmente va a saturarse, puesto que siempre podremos sacar la revista de COVID-19, por ejemplo, me invento una tontería, pero para que nos hagamos una idea de que vosotros mismos lo veis, el avance del conocimiento, la multiplicidad de disciplinas hace que siempre haya nicho de mercado para crear una nueva revista. De manera que los datos que manejaban las bibliotecas universitarias, estos son los datos de 2018. No son los que manejaban en aquella época, pero sí son los que han perdurado durante bastante tiempo, aunque ahora, como consecuencia de las políticas de acceso abierto, se han modificado bastante. Por eso os pongo en rojo, ojo, que son datos de 2018.
son datos sacados del STM Report. El STM es la asociación de grandes publishers mundiales, donde están editoriales tan famosas como Elsevier, Springer Nature, Wiley, Taylor & Francis, las grandes. Y hicieron un informe que publicaron como tras 50 años de vida. Era un informe al que se debían como parte de la auditoría de esas empresas basadas en Estados Unidos. Entonces pusieron en ese informe, que es bastante ilustrativo, nos explican cuáles son los datos principales que dibujan ese mercado de la información científica. En el año 2018 declararon una facturación mundial de 23.000 millones de euros anuales. 23.000 millones de euros anuales, y puede ser mucho o puede ser poco. Vosotros, como sois matemáticos, tenéis capacidad de hacer grandes abstracciones a grandes cantidades, pero por lo general la población normal tendemos a tener problemas porque a partir de determinado orden de magnitud ya nos da igual 100.000 millones que 100.000 millones de millones. Pero para que os hagáis una idea, ahora mismo la Comisión Europea en el programa Horizonte Europe ha puesto en marcha una financiación de 85.000 millones de euros para 7 años. O sea, os podéis hacer un poco una idea del orden de magnitud de presupuestos que manejan las instituciones públicas frente a las grandes corporaciones de comunicación de nuestros resultados de investigación. En España, la facturación estimada es superior a 90 millones de euros. Estos datos no son del STM Report, son datos de una encuesta que hizo Review. Son un poco inexactos porque son de encuesta y no se pueden comparar, pero para que os hagáis un poco una idea de cuál es el gasto en España y en el mundo. Y este dato también lo podemos poner en contexto si tenemos en cuenta que la financiación que pone anualmente a disposición de los investigadores la Agencia Estatal de Investigación es de 470 millones de euros. Es decir, que es un porcentaje bastante alto lo que se factura anualmente en España comparado con los fondos que pone a disposición la agencia. El STM aglutina a 10.000 editoriales, no son todas las del mundo, son solo las que forman parte de la asociación STM, y 42.500 revistas. Solamente ellas, las editoriales del STM, publican 3 millones de artículos al año. Este es otro de las disfuncionalidades del sistema que no se ha incluido en la definición del problema que dio origen a las políticas de acceso abierto, pero que nos debería hacer reflexionar como investigadores si nosotros vivimos en esa dinámica, inmersos en esa dinámica de publica o muere. Nuestros estudiantes de doctorado están inmersos en la dinámica de tienes que estar al día con la bibliografía. Y si los que hicimos la tesis hace 25 años ya nos costaba estar al día de la bibliografía, imaginaos lo difícil que es en un mundo altamente competitivo en el que se publican solamente las grandes editoriales comerciales 3 millones de artículos al año, cuando muchísimos de ellos aportan poco avance al conocimiento respecto a los de a los similares. Existen dos modelos de negocio y aquí sí que es importante tener en cuenta que los datos son antiguos porque esto se ha modificado muchísimo como consecuencia de las políticas de acceso abierto y de los acuerdos transformativos que han iniciado muchos países, pero en aquel momento el acceso por suscripción era el mayoritario, que es el acceso a través de la compra de licencias de recursos científicos, tenía una cuota de mercado del 72% y el acceso abierto tan solo un 27%. No sé cuáles son los datos actualmente, pero me atrevo a decir que deben de estar casi 50-50. De las revistas que forman parte del STM, de la asociación de STM, Scopus solamente indexa un 47% y WOS un 28%. Y ahí no estamos teniendo en cuenta las revistas españolas, por ejemplo, las revistas denominadas Diamante, que son las revistas que están editadas por instituciones públicas y sostenidas por fondos públicos. Esas revistas que no forman parte de sellos editoriales comerciales de venta a las bibliotecas, sino que son revistas que están editadas por instituciones públicas, no están consideradas en estos números porque no forman parte de la asociación STM. Con lo cual, tenemos una idea de que realmente las grandes editoriales comerciales alteran y condicionan en una enorme escala nuestra actividad de comunicación de resultados de investigación, la condicionan y además están permeando de manera muy importante los procesos de evaluación del mérito investigador. Aquí os pongo un gráfico en el que se ve claramente cómo Elsevier es una de las empresas más lucrativas del mundo, tiene unos márgenes netos de
unos beneficios netos casi cercanos al 40%, que es un dato, es una cifra muy, muy llamativa y está muy por encima de otros negocios a los que podríamos, en principio, de los que podríamos presumir que tienen una gran, que son muy lucrativos, como por ejemplo la venta de bebidas alcohólicas, que es la última de las columnas dentro de este gráfico, o el sector bancario, el sector de los servicios financieros, de los servicios ferroviarios. Pues Elsevier, una sola de esas grandes corporaciones, que es la más grande en términos de facturación, destaca considerablemente como una de las empresas más rentables del mundo. Y eso realmente, esa constitución del sistema de comunicación científica es una cuestión voluntaria, en tanto en cuanto son las propias comunidades de científicos las que deciden, en el ejercicio de sus competencias, dónde publican y cómo evalúan. Una de las expresiones también que a mí me gusta mucho recordar de las políticas de ciencia y tecnología es que es una expresión que se acuñó en la década de los 80, que es la de la República de la Ciencia. Se acuñó cuando las primeras comunidades, cuando se iniciaron las primeras políticas científicas, las comunidades de científicos tuvieron que decidir frente a los gobiernos quiénes decidían cómo se estructuraba tanto las líneas de investigación como la evaluación frente a unos modelos más controlados y más dirigidos por los poderes públicos. Al final, en la mayoría de los países de la OCDE se llegó a un mixto en el que se crearon grandes instituciones públicas de I+D para las grandes líneas de investigación que tenían que dar soporte a las políticas de los países. El caso de España es muy claro con los OPIs, el Instituto de Salud Carlos III, el CIEMAT, el CSIC. Pero se acordó que los investigadores se regularían internamente. Por eso nosotros como científicos formamos parte de las comisiones de evaluación que deciden qué proyecto se financia y qué proyecto no se financia, qué tesis doctoral pasa o qué tesis doctoral no pasa, qué aspirante a catedrática o catedrático aprueba en la oposición y qué currículum evaluamos positivamente o negativamente en el seno de las agencias de evaluación. En el caso de ANECA es la más evidente. De manera que la llamada República de la Ciencia nos dota a los investigadores de la capacidad de tomar decisiones sobre lo que es ciencia o no es ciencia. En ese sentido, somos nosotros los que hemos decidido que necesitábamos ese indicador adecuado y somos nosotros los que en última instancia hemos dado ese poder a las editoriales comerciales y sobre todo a las bases de datos de referencias bibliográficas. Eso ha generado esas disfuncionalidades que hemos visto y en España en el año 2011 se publica la Ley de la Ciencia, que contiene un artículo específico a favor del acceso abierto, que es el artículo 37, que nos habla de la necesidad de difundir en acceso abierto los contenidos financiados con dinero público. Es un artículo un poco engorroso, que dio lugar incluso a que desde FECIT tuviésemos que constituir una comisión de interpretación del artículo 37 que analizó punto por punto los 6 ítems de los que consta el artículo y se lo tuvimos que explicar al siguiente gobierno, porque no sé si sabéis que la Ley de la Ciencia se aprobó en el último gobierno de Zapatero, además es famosa por ser la ley del máximo consenso y la mínima aplicación, porque se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados en una de las últimas sesiones de esa legislatura, pero quien tuvo que aplicarla fue el gobierno siguiente. Y este artículo generaba problemas de interpretación. Nosotros, como os digo, en FECIT hicimos un grupo de trabajo para interpretar a los siguientes decisores qué decía este artículo y lo que viene a decir es que si tienes fondos públicos del plan estatal, tienes que publicar tu artículo en acceso abierto en un repositorio institucional. Es decir, en el repositorio que tu institución ha generado para publicar y poner a disposición de la comunidad, no solo de la comunidad científica, sino de toda la sociedad, la producción científica de esa institución. Sin embargo, solemos decir que es un mandato suave porque en el punto 6 este artículo nos dice que si has llegado a un acuerdo en contrario con una editorial, van a prevalecer esos acuerdos a los que hayas llegado con la editorial. Es decir, que por ley tenemos que depositar en un periodo no superior a 12 meses ese artículo en acceso abierto, pero que si al ceder la componente patrimonial de los derechos de autor en favor de la editorial nos impone unos embargos superiores a 12 meses, es decir, 24, 18, van a prevalecer esos acuerdos. Por lo tanto, es un mandato que tiene una vía de escape bastante sencilla y no supondría un incumplimiento. La Ley de la Ciencia
El marco legal luego se estructura en distintos instrumentos legales dentro de la planificación de las políticas de I+D a nivel nacional. El segundo instrumento es el plan estatal. Bueno, tenemos la estrategia y luego tenemos el plan estatal. Actualmente, el plan estatal que os he puesto aquí en esta diapositiva es el de 2017-2020. El siguiente ya está elaborado, pero no está publicado porque ahora mismo está en Bruselas pasando un trámite de aprobación. El plan estatal del siguiente periodo, que es 21-24 creo, o 25, está redactado, está aprobado a nivel Administración General del Estado, pero como os decía, está en un trámite europeo superior y por lo tanto todavía no lo tenemos disponible. Pero bueno, en el plan estatal anterior, en el que acaba de estar vigente y del que cuelgan las últimas convocatorias que se publicaron en el año 2020, nos habla de acceso abierto a resultados y ya incluye los datos de investigación. Es verdad que está escrito de una manera de consenso, porque también cuando se elaboran las políticas públicas son muchos los agentes los que escriben, reescriben y ponen input dentro de los documentos públicos, pero por fin, por primera vez, se habla en España, se hace una mención específica a los datos de investigación. Eso en el plan estatal. Las convocatorias propias de la Agencia Estatal de Investigación, también de FECIT, del ISCI y de CEDETI, que también son agencias de financiación del plan estatal, esas convocatorias tienen que colgar del plan estatal y tienen que respetar esos principios que están marcados dentro del plan. La última convocatoria de proyectos de I+D+I, la que se publicó en noviembre del año 2020, incluye entre las obligaciones de las entidades beneficiarias el depósito en acceso abierto en repositorios institucionales de los resultados generados en el marco de los proyectos. Esta misma obligación de las entidades beneficiarias la teníamos en convocatorias anteriores de proyectos, pero os he querido poner la última porque es probablemente a la que muchos de vosotros hayáis concursado, está todavía sin resolver, pero hace una mención específica a que se debe depositar una copia en repositorios institucionales que estén además en el agregador nacional Recolecta, del que os voy a hablar un poquito ahora después, gestionado por nosotros, por FECIT. Además, en los criterios de evaluación, sabéis que una de las novedades de esta convocatoria de proyectos es que ha estructurado los criterios de evaluación de manera muy similar a cómo se estructuran los criterios de evaluación por parte de la Comisión Europea y nos habla de que el acceso abierto forma parte del impacto social y económico de los resultados. Es decir, que en la elaboración de propuestas, no solamente en las obligaciones de los beneficiarios, sino en la elaboración de propuestas se van a tener también en cuenta criterios de acceso abierto. Ese mandato es muy similar al de la política europea de Horizonte 2020, la única diferencia es que el nacional es suave y el de Horizonte 2020 es estricto. Del de Horizonte 2020 no nos podemos escapar y el de la política nacional, pues sí nos podemos escapar. Y en Horizonte 2020 nuestro mandato está dentro de los acuerdos de subvención, dentro del Gran Agreement que firmamos con la Comisión Europea cuando nos concede un proyecto. Está dentro del artículo 29.2 del Gran Agreement. Y os quiero llamar la atención sobre la diferencia que hay entre publicar un artículo científico y depositar ese artículo en un repositorio institucional, porque no es lo mismo. La publicación se hace en revistas científicas o en plataformas, que ahora vamos a ver la novedad que supone el lanzamiento del Open Research Europe, del ORE. No es lo mismo publicamos en una editorial científica, publicamos una revista de Sage, de Wiley, de Elsevier, publicamos, pero ese trabajo lo tenemos que depositar en acceso abierto. Lo que nos dice la Comisión Europea, que como digo es más estricta y es más detallista en su mandato, nos dice que tenemos que depositar una copia legible por máquina, es decir, no una foto de un PDF, sino un formato que sea text and data mining de la versión final aceptada para publicación. No me vale preprint, no me vale versión del revisor 1, versión del revisor 2, versión del revisor 3, me vale la versión final aceptada por publicación, la que la editorial te dice esta sí que va a publicación. De todas las versiones que tienen los artículos, la preprint es en la que probablemente vosotros estéis más acostumbrados a ejercer vuestra actividad de acceso abierto porque es la que publicáis en Archive o en los repositorios de preprints. Pero la que nos pide tanto la Comisión Europea como el mandato nacional es la versión final aceptada por la publicación, es decir, la que contiene el mismo texto que va a figurar en la revista científica. Nosotros
somos beneficiarios, estamos acostumbrados a publicar en Archive, no entendemos muy bien la diferencia entre una versión preprint y una versión postprint, y os voy a dar una brevísima pincelada de cómo podéis enfrentaros a este nuevo proceso al que tenéis que incluir en vuestra actividad investigadora, para el cual tenéis herramientas. Una herramienta que es muy útil es Sherpa Romeo, que es un buscador de políticas editoriales que es un servicio que presta el GIS, que es una institución pública del Reino Unido que se dedica a sostener este tipo de políticas para la comunidad científica, y nos ofrece un buscador en el que nosotros, a través del título de la revista o el ISSN o del nombre del publisher, podemos ver cuáles son las condiciones que impone a nuestros trabajos. Es decir, una vez nos aceptan el trabajo para publicación, cuáles son las condiciones que nos van a imponer sobre las distintas versiones. Ahí, si veis, yo he hecho una prueba con una revista propia de mi ámbito de especialización, que no es matemáticas, y si veis, especifica las condiciones concretas para la versión submitted, que es la preprint, para la versión aceptada y para la versión publicada. La versión publicada es la versión, la que antiguamente se llamaba la separata. Los que seáis un poco más viejos estaréis familiarizados con ese concepto. Cuando la revista era en papel, a los autores nos mandaban la separata a casa o al despacho, y era el extracto de nuestro artículo, como si hubiésemos roto de la revista y si hubiésemos arrancado nuestro artículo. Eso era la separada. Esa es la versión, la published version. Pues aquí nos dice cuáles son las condiciones que nos va a imponer esta editorial, que en este caso es Sage, a esta revista concreta sobre las distintas versiones. Podéis hacer la prueba con la revista a la que queráis enviar vuestro trabajo, simplemente para saber ante qué mandato del publisher os vais a encontrar, porque las políticas de acceso abierto querían arreglar unos problemas y los han arreglado, pero han generado otros, como todas las políticas públicas, como todas. Las disfuncionalidades que arreglamos acaban generando unas nuevas. Esto no es excepcional en la política de acceso abierto, pero a nosotros como colectivo afectado nos resulta relativamente sencillo identificar qué problemas nuevos nos ha generado. Uno de los más evidentes es que nuestro funder nos imponía unas condiciones que los publishers, entidades privadas, no han respetado, y nos hemos convertido en el elemento más débil de una cadena en la que es verdad que estamos sujetos a financiación competitiva y tenemos que acceder a esa financiación, pero nos van a medir por lo que nuestro publisher diga que vale nuestro artículo. De manera que esas fuerzas contrapuestas han sido una de las nuevas disfuncionalidades adicionales que han generado las políticas de acceso abierto. Como herramientas para que vosotros podáis hacer caso a lo que os manda vuestro funder, tenéis los repositorios institucionales. Vosotros en Becamp tenéis un repositorio institucional estupendo que ha hecho Miguel Ángel y el que nosotros desde FECID hemos tratado de contribuir en la medida de nuestras posibilidades. Es un repositorio que está acreditado por Recolecta. Recolecta es el agregador nacional de repositorios institucionales a nivel de España. Nosotros no prestamos servicio a los investigadores, sí prestamos servicios a los repositorios. Y el servicio que les prestamos, esencialmente, el más fácil de explicar, es que garantizamos que todos los repositorios tengan una arquitectura de base de datos homogénea, de manera que el repositorio del Becamp, el de la Universidad Autónoma de Barcelona, el del CSIC y el de la Universidad de Huelva tengan una estructura similar de base de datos y sean interoperables entre sí, de manera que la información en acceso abierto se pueda agregar y en vuestras instituciones sepan lo que habéis publicado, pero a nivel nacional las agencias de financiación y de evaluación correspondientes también puedan saber lo que se ha publicado a través de ese agregador. Como digo, eso es un servicio para las bibliotecas, no es tanto para los investigadores, pero cuando leáis la referencia específica a Recolecta dentro de las obligaciones de los beneficiarios de la agencia, de los proyectos de la agencia estatal, tenéis que saber que vuestro repositorio institucional, el vuestro concretamente, sí está en Recolecta y forma parte de la comunidad. OpenAIRE presta un servicio muy similar al de Recolecta, con muchísimos matices que no vamos a entrar aquí a desgranarlos, pero a nivel europeo. Es un agregador de recursos científicos en acceso abierto a nivel europeo. Y OpenDoor es el buscador más famoso por excelencia de repositorios de acceso abierto, que a vosotros en principio no os hace falta porque vuestro repositorio está en Recolecta y lo tenéis localizado. Ese servicio es más útil para
investigadores que pertenecen a instituciones que no tienen repositorio. En España es muy difícil que una institución pública no tenga repositorio. Todas las universidades públicas, todos los centros de investigación tienen repositorio. Los centros regionales más pequeños no tienen, pero empiezan a aportar sus propias soluciones. Luego hay repositorios temáticos, pero algunos de ellos no son repositorios de versiones finales, sino son de preprints, como por ejemplo Archive. De manera que si en vuestro modus operandi habitual está compartir preprints a través de Archive, eso no cumple con las políticas de acceso abierto, ni la nacional ni la europea, porque lo que se están pidiendo es la versión final aceptada para publicación. Es muy probable que las editoriales os empujen a depositar el preprint, pero tenéis que tener presente que del mismo artículo hay distintas versiones y que las políticas son muy claras respecto a qué versión quieren que publiquemos en acceso abierto. Uno de los instrumentos que ha puesto muy recientemente la Comisión Europea a disposición de sus beneficiarios de Horizonte 2020 por ahora para cumplir con los mandatos de acceso abierto es el Open Research Europe, el ORE, que es una plataforma de publicación. No es una revista, es una plataforma de publicación de resultados de investigación financiados con fondos de Horizonte 2020. Es decir, que no todo el mundo es elegible para publicar en ORE, solamente los grantees, los beneficiarios de Horizonte 2020, y posteriormente se abrirá también a los beneficiarios de Horizonte Europe. Es una contratación pública que lanzó la Comisión Europea hace 2 años, se sacó la primera licitación y ha ganado un consorcio formado, entre otros, por la editorial F1000, que tiene una amplia experiencia en publicación en acceso abierto. ¿Cuáles son los beneficios de publicar en Open Research Europe? El beneficio mayor es la inmediatez, en el sentido de que es el investigador quien decide lo que se publica, no es el editor. Además tiene sistemas de Open Peer Review. Funciona como plataforma de publicación de preprints y de postprints, porque publica toda la evolución del artículo científico o del resultado de investigación. No solo se limita a artículos científicos, publicamos artículos, sus datos, los protocolos, los software. Tiene capacidad para acompañar a ese artículo científico de todos los elementos tecnológicos necesarios para validar esos resultados de investigación. Depende de las disciplinas, tendremos necesidad de comunicar un tipo de resultados u otros, pero hay muchas disciplinas, probablemente la vuestra, en la que el software necesario para entender esos datos ha sido también generado en el marco de los proyectos, y hay veces que es necesario publicar también esa información. Entonces, Open Research Europe no solo se limita a publicar el artículo, sino que se publican todos los outputs de esa investigación que adornan, acompañan y muchas veces son incluso de mayor valor y de mayor relevancia que el artículo. Se publica la versión preprint, tiene un peer review en abierto y todas las versiones se van guardando relacionadas entre ellas a través de identificadores persistentes. ¿Cuáles son las desventajas de publicar en Open Research Europe? En principio solo se puede publicar todavía en inglés, porque la revisión por pares que están gestionando desde el consorcio que sostiene Open Research Europe, solamente ahora mismo la capacidad de estructurar los peer reviews solamente ha llegado al idioma inglés, es decir, por ahora solo en inglés, y todavía no sabemos cómo las agencias de evaluación van a tener en consideración el mérito de haber publicado en Open Research Europe cuando es una plataforma que no tiene factor de impacto. Ha solicitado su indexación en WOS muy recientemente, pero el motivo de solicitar esa indexación en WOS no está relacionado con que se le dé un factor de impacto a lo que se publica ahí, sino incrementar la visibilidad. Es una cuestión de visibilidad, no de factor de impacto. De manera que esa interrogante queda abierta. Evidentemente, si somos beneficiarios de un proyecto de Horizonte 2020, somos investigadores de un nivel considerable y deberíamos tener un cierto prestigio en lo que publicamos. Y eso debería trasladarse a las agencias de evaluación, pero todavía esa labor está sin hacer. No obstante, es una alternativa excelente para aquellos que seáis beneficiarios de Horizonte 2020 y tengáis que publicar en acceso abierto, porque una de las disfuncionalidades más importantes que han generado las políticas de acceso abierto, aparte de convertirnos en el eslabón más débil de la cadena que decíamos antes, es que las editoriales comerciales nos cobran por publicar y se ha generado el denominado modelo híbrido de publicación. Antes veíamos en los datos del STM Report
que había dos modelos de negocio para las revistas científicas, el acceso por suscripción y el acceso abierto. Pero como consecuencia de las políticas de acceso abierto surgió un tercer modelo, que es el denominado modelo híbrido, que son revistas de acceso por suscripción, que cuando los investigadores, los autores, les decimos que tenemos un mandato de nuestro funder que nos obliga a publicar en 6 meses los resultados en acceso abierto, la editorial se niega. Ante esa choque de trenes o ante ese tirar de un sitio y de otro, la editorial acaba ofreciendo generosamente el pago de una tasa, una denominada APC, Article Processing Charge, para permitir a los investigadores publicar su artículo en acceso abierto dentro de una revista de acceso por suscripción. Eso ha supuesto una nueva disfuncionalidad de los sistemas, que es que en vez de ya ser triple gasto, es un cuádruple gasto, cuando además son tasas que dependen enormemente del índice de impacto de la revista, del número de páginas, de si tenemos gráficos o no, si los gráficos están en color o están en blanco y negro, y tienen un coste medio de $2.500, pero una dispersión en la distribución enorme, porque puede llegar a costarte $9.000 la APC. Estamos desde 600 hasta 9.000 y el coste medio es unos 2.500. De manera que esa es una nueva disfuncionalidad de los sistemas. Open Research Europe tiene la ventaja de que no tiene costes por APCs, no pagamos nada. Las APCs normalmente son los costes que nos cobran las revistas cuyo modelo de negocio es el de acceso abierto, siempre y cuando no sean revistas sustentadas por instituciones públicas. Cuando son revistas comerciales de acceso abierto, la manera de sostener esa publicación es a través de las APCs. Pero esas APCs, como decía, las han utilizado las revistas de acceso por suscripción para ganar un poco más por un servicio que realmente es inexistente. Eso es en lo que se refiere al acceso abierto a publicaciones científicas. Pero la política de acceso abierto no solo se circunscribe a las publicaciones científicas, sino que se extiende a datos de investigación. Y aquí normalmente empieza la parte más complicada, porque nosotros reconocemos un artículo, sabemos qué formato tiene, sabemos escribirlo, sabemos publicarlo, sabemos descargarlo de la base de datos, de los servicios de acceso a las revistas que nos ofrece nuestra biblioteca, sabemos citarlo, sabemos interpretar los datos, pero los test de datos de investigación son un ente líquido, en principio, que no tiene un formato específico y que estamos empezando a tener que identificar como tal. No han sido hasta ahora un output concreto y aprehensible para los investigadores, no han sido unidad de comunicación de resultados hasta ahora, mientras que las publicaciones sí, y tenemos que, a través de las políticas de acceso abierto, a lo que nos instan realmente, tanto la agencia, en el caso español, como la Comisión Europea, es a que consideremos que los datos de investigación son un resultado de investigación. Luego, además, que sean fair y que estén en abierto y todo, pero el primer objetivo real que persiguen las políticas de acceso abierto a datos es que nosotros identifiquemos los datos como un resultado de investigación necesario a través del cual comunicamos resultados y que tenemos que dotarles de los mismos atributos que tiene un artículo científico. La Comisión Europea empezó, eso es una opinión personal, un poco fuerte desde mi punto de vista, en el sentido en el que ponía al mismo nivel de obligatoriedad el acceso a datos de investigación con el acceso abierto a publicaciones científicas. Es verdad que hizo un piloto al principio, en el 7º programa marco puso herramientas al alcance de los beneficiarios. En Horizonte 2020 comenzó siendo un piloto que a partir del año 2017 se convirtió en obligatorio. Pero la redacción es un poco confusa. Lo que nos dicen en Horizonte 2020 distingue dos tipos de datos de investigación. Distingue los denominados underlying data de los artículos, es decir, la evidencia empírica sobre la que yo sustento mis conclusiones literarias. Esa evidencia empírica, esos datos tienen que estar ligados a las publicaciones y de esos sí que nos pide que estén en acceso abierto. No nos dice muy bien cómo, pero nos pide que estén en acceso abierto. Y luego distingue esos underlying data ligados a los artículos, los diferencia de todos los datos que se generen en el marco de los proyectos. Sobre todos esos datos que se generan en el marco de los proyectos, lo que nos dice es que tenemos que hacer un data management plan. No nos dice que tengan que estar en acceso abierto. Eso no lo dice en ningún momento. Dice que tenemos que hacer un plan de gestión de datos. Y ese plan de gestión de datos es un ejercicio
al que nos obliga la Comisión, que ayuda a que nuestro ser investigador piense que los datos y reconozca a los datos como objeto legítimo de comunicación de resultados, porque hasta ahora esos datos de investigación se quedaban en un ordenador, en unos floppy disk antiguos que ya nadie puede acceder a ellos. Tenían múltiples versiones con nomenclaturas no estandarizadas, no se sabía muy bien quiénes eran los autores de esos datos. No sé si os sentís identificados, pero yo recuerdo cuando yo hacía la tesis en el CSIC, quien picaba y almacenaba datos éramos los becarios de investigación, pero quienes explotaban esos datos eran los investigadores. Los que estábamos aprendiendo aprendíamos desde muy abajo y una de las partes del aprendizaje era generar esos datos de investigación. De manera que los datos han sido siempre un elemento difuso de propiedad incierta, de almacenamiento desastroso. Si yo quiero acceder a los datos de mi tesis doctoral, sería absolutamente imposible porque están en un floppy disk de esos pequeñitos que ya no sé ni si habrá ordenadores disponibles, salvo en el museo, para leer esos discos. Almacenamiento totalmente descuidado y cero comunicación a través de datos. Entonces la comisión nos dice, underline data asociados a publicaciones juntos. Resto de datos que se generen en el marco de los proyectos, plan de gestión de datos. ¿Para qué? Para que empecemos a pensar que eso es un producto de investigación que tenemos que pensar quiénes son los autores, tenemos que informar qué unidad de medida hemos utilizado para recoger esa información, con qué software lo hemos medido, con qué software lo tenemos que leer, con qué software tenemos que hacer los análisis posteriores. Tenemos que pensar que si somos arqueólogos nuestros datos serán piedras, pero si trabajamos en el CERN, pues nuestros datos no caben en ningún sitio, solamente caben en los servidores del CERN. La disparidad es enorme, pero cada comunidad de investigación tiene que pensar en su realidad frente a los datos y cómo comunicar esos datos a través de repositorios, a través de la preservación a largo plazo. Tenemos que adjudicar autorías a esos datos, versiones. ¿Cuántas veces tenemos ficheros de Excel que dicen versión OK, def 24 de marzo? Eso es muy habitual. Tenemos que tener ese control de las versiones, control de las autorías y licencias, que es la parte casi más difícil de adjudicar, puesto que las publicaciones científicas son los editoriales las que hacen ese servicio. Pero en el caso de los datos, la comisión nos decía que a través del Data Management Plan teníamos que empezar a pensar que éramos editores de nuestros propios datos. Y esa ha sido la parte más retadora, ha sido el reto más grande al que se han enfrentado los beneficiarios de Horizonte 2020 al hacer el Data Management Plan. Lo que nos dice la comisión es que los datos tienen que ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Este mantra lo habréis oído 1 millón de veces, no creo que os vaya a descubrir nada nuevo, pero sí que me gustaría que pensaseis que encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables es lo que ya son las publicaciones científicas y que lo único que nos pide la comisión es que dotemos a los datos de investigación de los mismos atributos o lo más similares posibles a los atributos de los que gozan las publicaciones, para que esa comunicación de resultados se pueda hacer también a través de sets de datos de investigación. Uno de los instrumentos de implementación que ha puesto la Comisión también muy recientemente para la comunidad científica es el European Open Science Cloud. Es posible que todavía no hayáis oído hablar mucho del IOSC, pero empezaréis a oír hablar cada vez más, sobre todo los que participéis en consorcios de Horizonte Europe. En principio, el IOSC es la nube europea de datos y lo que pretende de manera muy simplificada es reproducir los esquemas de comunicación de resultados a través de publicaciones, pero en datos de investigación. Y lo que pretende es evitar que caigamos en las mismas garras de proveedores de servicios externos y quiere construir una nube de servicios públicos donde almacenar y acceder a los datos. Para eso la Comisión tiene varios instrumentos de financiación. Durante Horizonte 2020, el programa de infraestructuras dotó de muchísimos fondos, creo que están del orden de 300 millones de euros, a proyectos de investigación relacionados con la construcción del IOS. Los primeros proyectos de investigación
se ocuparon de mapear cuáles eran esas infraestructuras, porque como os decía antes, no es lo mismo si somos arqueólogos que si somos físicos de altas energías, que si somos estadísticos, que si somos matemáticos. El tipo de datos, el orden de magnitud de almacenamiento, los metadatos que necesitamos para identificar esas variables son distintos por comunidades científicas, de manera que se produjo un pequeño debate entre nivel institucional, nivel temático. Se acordó que fuese a nivel temático, el almacenamiento de datos fuese a nivel temático y se construyó el European Open Science Cloud, sabiendo que había ya infraestructuras de producción y almacenamiento de datos. El sincrotrón ALBA, el CERN como el ejemplo más evidente de producción de datos. De manera que lo que se hizo en primera instancia fue mapear esos centros de generación y de almacenamiento de datos de distintas disciplinas y tratar de dotarles de unos metadatos acordados para cada comunidad científica y que además cada una de esas estructuras tuviesen una gobernanza común, una sostenibilidad económica común y unas políticas de acceso y reutilización de datos comunes, respetando la idiosincrasia de cada disciplina científica, pero de la misma manera que ahora, siendo de disciplinas científicas distintas, un matemático y un científico y un politólogo publican de la misma manera, que ese modus operandi sea común a todas las disciplinas, respetando la idiosincrasia de cada una de ellas. Y como digo, la Comisión, a través de Horizonte 2020 y del programa de infraestructuras, aportó muchísimos fondos a través de proyectos de investigación. Además, y en paralelo, se creó la Asociación de LIOS, del que forman parte las instituciones, entre ellas la FECID, pero tiene 86 miembros ahora mismo en toda la Unión Europea, como una entidad necesaria que ha construido un partenariado con la Comisión Europea. Supongo que sabéis que una de las maneras de financiar proyectos europeos es a través de los modelos de cofinanciación, y en Horizonte Europa han cobrado mucha importancia el denominado modelo de los partenariados. Se han diseñado muchos partenariados, algunos en modelos coprogramación y otros cofinanciación, y en el caso de IOS, que es un caso muy reseñable de partenariado entre la asociación del European Open Science Cloud y la Comisión Europea han firmado un Memorandum of Understanding que ha dado lugar a la constitución de un partenariado de cofinanciación de actividades para el IOS. Además, dentro de los programas de trabajo de infraestructuras de Horizonte Europe se ha destinado una ingente cantidad de fondos para seguir construyendo el IOS. De manera que el IOS ha sido definido por muchos de sus líderes como un proceso. Ahora mismo es más un proceso que una realidad, pero las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros, que ya somos los que no veremos probablemente estos cambios, trabajarán con el IOS de manera habitual, de la misma manera que trabajan con las revistas científicas de manera habitual en el entorno en el que nos encontramos ahora. Entonces, ahora mismo es un proceso, pero a medio o largo plazo será la realidad de comunicación de resultados de investigación a través de datos. Y esto es lo que son las políticas de acceso abierto. Voy a ir rápido. Pero las políticas de ciencia abierta van mucho más allá. Porque, como os decía antes, cuando ponemos en marcha decisiones políticas para tratar de resolver un problema, por el camino generamos problemas nuevos. Pero también, como os decía antes, eso es habitual en absolutamente todas las políticas públicas, porque la intención de un decisor puede ser la mejor, puede haber un programa de implementación absolutamente impoluto, que eso es muy poco habitual también, y a la hora de llevar eso sobre el terreno, los efectos colaterales no previstos de esa política son múltiples. En la política de acceso abierto, la mayor de las disfuncionalidades fue la reacción que pusieron en marcha las editoriales comerciales, con lo que os decía antes de los modelos híbridos y el llamado double dipping, de a ti te cobro para que tu artículo esté en acceso abierto y a tu biblioteca le cobro para acceder a ese paquete de revistas, de manera que los beneficios de las grandes editoriales comerciales se dispararon a costa de los fondos públicos de investigación, porque también tenemos que pensar que cuando un investigador paga una APC, detrae ese dinero de sus fondos de investigación a través de un ejercicio contable que no sigue los mismos parámetros que el ejercicio contable de la biblioteca. Por lo general, en instituciones grandes, la biblioteca y el equipo de investigación no comparten contabilidad, de manera que
el cruce de datos tardó mucho tiempo en poderse hacer de manera efectiva y de manera óptima. Aún así, todavía tenemos lagunas de información, pero se ha producido ese efecto de divide y vencerás. Los grandes publishers sabían que podían cobrar a la biblioteca una cantidad y al investigador otra, y que probablemente entre esas dos entidades nunca hubiese la comunicación fluida necesaria para que se dieran cuenta que estaban pagando por lo mismo 3 veces. Esa es la primera disfuncionalidad, y la segunda es que las comisiones de evaluación del mérito investigador no se han alineado con los requisitos del acceso abierto, de manera que los funders nos siguen pidiendo que depositemos en acceso abierto, mientras que los evaluadores nos dicen que cuál es el factor de impacto de la revista en la que hemos publicado. Y ese es el mayor drama a nivel individual de los investigadores, que las fuerzas son contrapuestas, la del funder y la del evaluador. Eso es así en España y es así en todos los países de la Unión Europea. Incluso es así a propio nivel de la Comisión Europea. La Comisión Europea tiene 2 agencias de evaluación. Una es la REA, la Research Evaluation Agency, y la otra es la ERCEA, es la del ERC. La Comisión Europea solamente evalúa méritos curriculares en 2 programas, el ERC, que lo evalúa la ERCEA, y Marie Curie. En ninguno de esos 2 programas prima la publicación a acceso abierto por encima del factor de impacto. Es decir, que ni siquiera la propia Comisión Europea, que ha puesto en marcha las políticas más estrictas de acceso abierto, ha sido capaz de llevar a sus agentes de evaluación requisitos basados en métricas complementarias a las basadas en citas y que den una idea de lo que está o no cumpliendo los mandatos de acceso abierto. De manera que sí, en España tenemos mucho camino por recorrer, pero como salvedad, me gustaría que fuésemos conscientes de que esto es un problema común a todos los Estados miembros. Algunos hay más avanzados que otros, como el Reino Unido, que ya ni siquiera es Estado miembro, pero ni siquiera la propia Comisión Europea, que ha sido muy militante a favor del movimiento de acceso abierto. Entonces, acceso abierto se restringe a publicaciones y datos, y ciencia abierta incluye acceso abierto a publicaciones y datos, pero tiene una amplitud semántica superior. Incluye el software libre, que probablemente sea uno de los elementos con los que vosotros como comunidad de matemáticos os sintáis más identificados, es decir, utilizar código abierto no solo a nivel organización pública de investigación, sino que los resultados de investigación que sean software, que sean desarrollo de código, tiene que ser software libre. La ciencia ciudadana, que implica involucrar a colectivos a priori externos al mundo científico dentro de los procesos de investigación, tanto en el diseño de los proyectos como en la ejecución. Y hay ejemplos muy bonitos de ciencia ciudadana sobre los que no me voy a extender porque no tenemos ya casi tiempo. Los recursos educativos en abierto como manera de acercar el conocimiento a todas las comunidades mundiales, independientemente de su nivel de recursos. El Open Peer Review como práctica habitual de lo que hablábamos antes de la República de la Ciencia, es decir, que los científicos sí actuemos en modo república, de nosotros nos regulamos a nosotros mismos, pero de manera abierta. De manera que se eviten muchas malas prácticas propias de las comunidades ciegas, como por ejemplo, cuando te reviso el artículo, lo que te pido es que me cites, pero como tú no sabes quién soy yo, pero sí que te estoy diciendo que me cites, o rechazo el artículo porque no me has citado. Ese tipo de malas prácticas son las que trata de eliminar el Open Peer Review. Y sobre todo, el reto más grande del movimiento de Open Science es ser capaces de medir el mérito investigador a través de métricas alternativas a las basadas en citas, o al menos complementarias, alternativas o complementarias. Hay métricas bibliométricas que están basadas en unidad artículo, no en unidad revista, pero hay métricas distintas que son de impacto social, sobre las que se está trabajando muy profusamente y todavía no hay resultados concretos en prácticamente ningún país, porque cuesta mucho cambiar las reglas del juego a mitad de la partida, evidentemente, pero es perentorio dejar de medir el mérito investigador exclusivamente a través del factor de impacto, porque eso nos pone en una enorme dependencia de proveedores externos y porque además es una medida que vosotros como matemáticos conoceréis, es un proxy absolutamente disfuncional, que no mide en absoluto la calidad de las revistas científicas. No me quiero extender mucho, os he puesto aquí un pequeño esquema de los procesos a los que afectan las políticas de Open Science. Afecta a los 4 procesos en los que se estructuran la actividad investigadora: la financiación, la ejecución, la comunicación de resultados y la evaluación. Nosotros como investigadores estamos en todos esos procesos. Formamos parte de las comisiones de la agencia, de FECIT, de CEDETI, del ISTI, que financian
que financian actuaciones del plan estatal. Estamos sentados en esas comisiones, formamos parte de ellas y decidimos que tú sí y que este proyecto sí y que este no, en ese ejercicio de la República de la Ciencia que os decía antes. Somos agentes ejecutores, somos individuos que ejecutamos actividad científica y además la comunicamos y luego la evaluamos, porque también nos sentamos en las comisiones de evaluación de las agencias como ANECA. Entonces, tenemos esos 4 roles y esos 4 roles son los que las políticas de ciencia abierta tratan de modificar de manera que sean coherentes entre sí, porque las de acceso abierto, como os decía antes, se dejaron una parte de la comunicación, que era la que no controlaban porque eran empresas comerciales, y sobre todo se dejaron fuera la parte de la evaluación. Esto simplemente os lo dejo aquí en la presentación, que luego tendréis a vuestra disposición, en la que he recogido cuáles son los agentes que realizan esas 4 actividades en distintos niveles. Pues la financiación a nivel nacional, como os decía, tenemos la agencia, pero también CEDETI, el ISTI y FECIT, que gestionan el plan estatal. Tenemos los planes regionales de cada comunidad autónoma, que en el caso del País Vasco son además bastante cuantiosos, aunque un poquito más cuantiosos en la parte de innovación industrial, y la financiación a nivel europeo a través de la Comisión Europea y sus programas marco, H2020 o Horizonte Europa. La ejecución la podemos hacer en sectores públicos, sector privado o sector privado sin ánimo de lucro. La comunicación se hace sobre todo a través de revistas científicas, pero también a través de repositorios y otras plataformas, y la evaluación se hace también a nivel nacional, regional, europeo. ¿Quién evalúa a nivel nacional? ANECA y Agencia Estatal de Investigación, que también otorga contratos, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, etcétera, es decir, evalúa currículum, no solo ANECA, sino también la agencia. Hay 10 comunidades autónomas, entre ellas el País Vasco, que tienen unas agencias propias de evaluación, y en Europa, como os decía antes, tenemos la REA, la Research European Agency, y la ERCEA, que es la del ERC, la del European Research Council. A nivel nacional no tenemos todavía una política de ciencia abierta, pero en FECIT estamos trabajando en construir una. Para ello estamos tratando de poner al mismo paso a todos esos representantes de todos esos procesos, los que financian, los que ejecutan, los que comunican y los que evalúan. Es complicado, sobre todo porque por las cuestiones evidentes con las que todos estamos familiarizados, de pandemia, etcétera, pero también por cuestiones de agenda política, de distintos ritmos en distintos ministerios, que hace que a veces coordinar agendas no sea tan sencillo. No obstante, en España estamos trabajando en una política de ciencia abierta de la que esperamos tener noticias pronto. Lo deseable sería en el año 2021. Pero la Comisión Europea sí que ha hecho del Open Science una forma de trabajar en Horizonte Europe. En el nuevo programa marco, es el 9º programa marco, cuando se publican los programas de trabajo que están saliendo ya, el de infraestructuras creo que lo publicaban hoy es 8, no, el día 8 se publica en el Funding and Tender Program Platform. Todos los programas de trabajo que se están publicando contienen la Open Science como forma de trabajar, y no solo como forma de trabajar, sino como actividad financiera. Las Open Science Provisions están muy claras en el General Model Grant Agreement, que ya está publicado. El AMGA todavía, el Annotated, no está publicado todavía, saldrá en breve, están trabajando en ello en la comisión, pero el general sí está publicado. Pero además también la Open Science es una actividad que se va a financiar profusamente. Esto es un pequeño esquema de cómo se ha estructurado Horizonte Europe. Para los que estéis más familiarizados con los proyectos europeos, Horizonte Europa está estructurado en 3 pilares y en un programa horizontal. Disculpadme. Las actividades de Open Science, es decir, los topics que se van a financiar relacionados con Open Science, están en el programa de infraestructuras, que pertenece al pilar 1, donde se va a financiar toda la parte del IOSC y de fortalecimiento de infraestructuras, las ESFRIs, etcétera. Y luego en el programa Widening Participation and Strengthening the ERA, de European Research Area. Ese programa horizontal va a tener muchos topics relacionados con gender, con Open Science, etc. Nosotros en FECIT tenemos muchos puntos nacionales de contacto, y yo concretamente soy punto nacional de contacto de Open Science dentro del programa de Widening. De manera que si, un poco al margen de esta formación, si vais a presentar alguna propuesta y tenéis dudas sobre la parte de Open Science, en el rol de punto nacional de contacto, yo os puedo ayudar a la elaboración de las propuestas que estén bien asentadas sobre las Open Science Provisions de la Comisión. Aquí os he puesto
pero ya lo voy a dejar. ¿Dónde están recogidas las Open Science Provisions dentro del Grant Agreement? Como veíamos en Horizonte 2020 estaban en el artículo 29.2 y 29.3, pero aquí están en el anexo 5, que desarrolla las reglas específicas de comunicación y diseminación y Open Science que se recoge en el artículo 17 del Grant Agreement. Está un poco complicado porque en el artículo 17 apenas hace una mención a Open Science, pero en el anexo 5 habla de las reglas específicas. Las novedades más grandes, las más importantes, son que el acceso abierto a los resultados tiene que ser inmediato, es decir, ya ni embargos de 6 meses, ni de 12 meses, ni de nada, tiene que ser absolutamente inmediato, y que las publicaciones tienen que tener una licencia específica, una CC BY, en el mejor de los casos, y una CC BY non-commercial, non-derivative, como segunda opción. Es decir, que es reconocimiento del autor, es Creative Commons, reconocimiento del autor, sin, que prohíbe el desarrollo de obras derivadas y, por supuesto, de obras comerciales. Además, los repositorios, el depósito se tiene que hacer en repositorios y se tiene que publicar toda la información necesaria para validar las conclusiones. Es decir, esos underlying data, el software, los protocolos, los cuadernos de laboratorio, lo que sea. Y los investigadores tienen prohibido, mediante el Grant Agreement, prohibido ceder componentes patrimonial de derechos de autor a las editoriales si eso impide que se cumplan con los requisitos de acceso abierto. Es decir, que no vamos a tener libertad para firmar esos contratos con la editorial diciendo, sí, te puedes lucrar con mi artículo, si eso impide que yo no pueda cumplir con mis Open Access Requirements. Los metadatos, esto es una cuestión que afecta más a los repositorios, van a tener una licencia CC0, es decir, que van a estar en dominio público. Y otra de las novedades importantes es que los modelos híbridos de publicación van a estar prohibidos. Es decir, que ya no voy a poder publicar en mi revista de acceso por suscripción pagando una APC sin que la biblioteca se entere para que mi artículo esté en acceso abierto. Los modelos híbridos están prohibidos. Eso ha desencadenado que muchas editoriales comerciales hayan iniciado acuerdos transformativos a nivel nacional con los distintos países. Sobre los datos de investigación, la Comisión insiste mucho y hace hincapié en esa diferencia. No nos está pidiendo que los datos estén en abiertos. Nos está pidiendo que gestionemos bien los datos, que estén encontrables, accesibles, interoperables y que sean reutilizables. ¿Que no están en abierto? Pues no están en abierto, pero no podemos tenerlos en un floppy disk dentro de 15 años o el equivalente. No pueden ser, las versiones no pueden estar no controladas, no pueden estar en el ordenador de un becario que luego se formatee, y para ello fortalece el rol del Data Management Plan. No me voy a extender sobre el Data Management Plan porque mañana Marta Jordán os va a explicar muy bien cómo se hace un Data Management Plan y la experiencia de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los datos tienen que tener también unas licencias específicas y hay requisitos concretos para los metadatos. Se fortalece el uso de los identificadores persistentes y los costes de la gestión de datos son costes elegibles. Eso también es una parte muy importante que por lo general tendemos a obviar, porque gestionar los datos, guardarlos, etcétera, muchas veces es más costoso de lo que a priori en la propuesta, en la redacción de propuestas somos capaces de vislumbrar. Y luego en los Open Science Provisions incluyen algunas excepciones muy concretas para casos de emergencias públicas a la luz de la experiencia que hemos tenido con la reciente pandemia en la que todavía estamos inmersos, en las que las grandes editoriales comerciales abrieron sus repositorios de preprints y en el imaginario colectivo de la sociedad empezó a permear la idea de que acceso abierto era ciencia sin validar. Y eso no es cierto. Vosotros lo sabéis porque sois científicos, pero probablemente alguien que sea en principio ajeno a las prácticas de investigadores, incluso muchos periodistas científicos en sus publicaciones un poco enfermizas, entendedme, en el sentido de que había mucha demanda de información y los periodistas científicos tenían que responder rápidamente, muchos periodistas confundieron acceso abierto con servidores de preprints que inteligentemente las grandes editoriales comerciales decidieron abrir en ese momento tan delicado para todos. Me voy a parar aquí. La conclusión es la misma diapositiva del principio. Por favor, recordad que Open Access no es igual que Open Science. Open Access es anterior, tiene una amplitud semántica inferior y Open Science trata de mejorar el concepto de Open Access y lo amplía a nuevos elementos que forman parte de toda la cadena de la producción científica. Que tenemos una política nacional suave, con un mandato de acceso abierto a publicaciones científicas, y la política europea tiene unos mandatos estrictos. En Horizonte 2020
acceso abierto a publicaciones y a datos, y en Horizonte Europa, recientemente publicado, un fortalecimiento importante del mandato de acceso abierto y una clarísima extensión hacia el concepto de Open Science, con el objetivo además de ser faro de guía para el resto de las políticas de los Estados miembros. Siento muchísimo, me he extendido 15 minutos de más. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia.